Ok. Bueno, voy a dar una presentación ahí rápida. Muy buenos días, mi nombre es Brandon Méndez y en este caso, bueno, vamos a estar haciendo la entrevista del grupo de GTH y va a ser sobre el tema de capacitación multigeneracional. Y ahorita, bueno, mis compañeros no pudieron estar presentes por motivos laborales, pero dentro de mi grupo está Fabián Díaz, Mónica Guzmán, mi persona Brandon Méndez, Eric Ramírez y Keylor Vega. Entonces, no sé si por ahí, Carlos, puedes darnos un poco todo su feedback ahí. Bueno, mucho gusto, un gusto Vamos. servirles. Bueno, yo he trabajado toda mi vida ligado a la gestión de personas y organizaciones. Eh, Trabajé cerca de 30 años en instituciones, en empresas públicas, privadas sobre todo, un poco en empresa pública, siempre dentro del área de recursos humanos. Generalmente, o sea, trabajando temas generales. ¿Verdad? Entonces, bueno, inicialmente manejando procesos específicos, pero la mayor parte trabajé liderando y gestionando departamentos en términos de la eficiencia y eficacia de todos los procesos implicados. Desde hace 15 años, pues trabajo además como soy independiente, consultor y formador. Eh, Trabajo en proyectos de formación y capacitación y consultoría en empresas públicas y privadas. Doy clases en el TEC, pero también doy en la UCR, en la UNED y, y trabajo en proyectos con mi empresa que se llama Human Tech, también a través del CICAP, de la UCR y eventualmente con la Universidad con el TEC. Eh, y Pues, no sé, ese es un poco, Ok, soy psicólogo y ahí tengo una maestría en administración y pues básicamente es como una pincelada de lo que soy, pero ese es un tema que me gusta, que me apasiona y pues algo he acumulado de experiencia en el camino. ok, muchísimas gracias. Bueno, nosotros hoy la idea sería hablar sobre el tema de capacitación multigeneracional. Entonces, para dar una pequeña introducción, digamos que en la actualidad las empresas reúnen colaboradores de distintas edades que se conocen como generaciones, que van desde baby boomers hasta generación Z, y esto representa un reto y una oportunidad para los programas de formación. Entonces, nosotros queremos conocer desde su experiencia cómo se pueden adaptar los procesos de capacitación a esta realidad multigeneracional. ¿De Eh, acuerdo? Ok, podemos iniciar ya con las preguntas. La primera de ellas sería, ¿cómo describiría qué es actualmente la composición generacional de las personas en la empresa o en sus empresas o en su área de trabajo, por decirlo así? Bueno, yo trabajo con diferentes clientes, diferentes proyectos. Con el cliente más importante, pues tenemos proyectos que abarcan desde niños, niñas, jóvenes y adultos. Eh, um, Trabajamos mucho el tema STEAM, el tema de desarrollo de capacidades desde un punto de vista integral, en términos de la ciencia, las matemáticas, la ingeniería, el arte, etcétera. Y pues yo diría que es un ambiente multigeneracional en ese sentido, empezando desde 6 años hasta de gente que tiene 30 años de trabajar en una empresa. Entonces yo diría que abarca toda la gama de posibilidades generacionales. Y desde su experiencia, ¿ha notado como diferentes formas o distintas maneras de aprendizaje en las diferentes generaciones? Yo creo, a ver, yo tengo una posición, yo creo que no existe diferencias entre generaciones ligadas al tema de en qué año usted nació. Yo creo que Ujú, existen formas correctas o incorrectas de formar, de desarrollar capacidades. Y esas formas no tienen que ver tanto con edad, tienen que ver ujú, con el método, el abordaje de las temáticas que se pretenden desarrollar. Entonces, por ejemplo, un niño o una niña, o un adulto o un adolescente, pues eventualmente
nosotros aplicamos el mismo método, ¿verdad? Es un método de abordaje integral, de aprender haciendo, de fortalecer la curiosidad, de fortalecer el análisis integral de la realidad, partir de preguntas, no de afirmaciones, eh, trabajar por equipos, ¿verdad? En fin, elementos que funcionan independientemente de la generación con la cual usted trabaja. Entonces, si, si yo aplico un método autocrático, tradicional, académico, ¿verdad? Con un niño o con un adulto, con un adolescente, pues voy a obtener la misma respuesta, ¿verdad? O sea, voy a tener poca participación, poco interés y eventualmente poco aprendizaje. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros entendemos la capacitación como un proceso de desarrollo y no como un proceso de transferencia, porque en realidad eh, el tema no es enseñar, ¿verdad? O sea, realmente, sino más bien es crear las condiciones para que la persona aprenda. Desde ese punto de vista es que yo no creo en las diferencias generacionales. Yo creo que hay que crear condiciones para que las personas aprendan, independientemente de si tienen 6 años o tienen 40, 50 o 60 años. Y si usted logra crear esas condiciones, pues la persona va a aprender. Claramente es diferente un niño de 6 años a un adolescente de 15 o una persona de 30 años en una empresa. Hay diferencias propias de la experiencia acumulada, de los años, del contexto donde vienen, de la formación, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver con su historia, con la historia personal de cada uno, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, esas diferencias se integran al proceso. Por eso es que el trabajo en grupos y el trabajo integrado pues tiene tan buen resultado porque usted combina personas con diferentes características y usted logra en ese sentido mayor potencial de desarrollo. Ok, entonces, digamos, usted sí consideraría que, por ejemplo, la capacitación continua con equipos, digamos, en conjunto, sí tiene una gran relevancia, digamos, para poder enseñar o para que las personas puedan aprender, como usted menciona. Claramente, la capacitación bajo métodos colaborativos, co-constructivos, participativos, abiertos. Nosotros hemos tenido experiencias formando, por ejemplo, trabajando con niños, donde en un mismo equipo hay personas con algún tipo de dificultad de aprendizaje, en fin, y vemos cómo el tema del equipo y el abordaje integral permite que esas personas superen esas diferencias y se integren, inclusive ejerzan roles de liderazgo dentro de ese equipo. Personas que bajo un modelo tradicional, viendo la pizarra y aprendiendo de manera académica, pues no tendrían ninguna posibilidad. Pero bajo una modalidad participativa, abierta, colaborativa, pues claramente sí la tienen, ¿verdad? Ujú. Y digamos, entonces, en cuanto a las metodologías, sí diría que hay una diferencia dependiendo de la metodología que se utilice, o sea, si es de manera virtual, presencial, ¿verdad? Sí, yo creo que la diferencia está en el método, en adaptar el Ujú, método al objeto de estudio, ¿verdad? Y si estamos hablando de ciencia o estamos hablando de una temática, un conflicto, algo así, pues yo tengo que adaptar el método y a la audiencia, obviamente, la que estoy abordando, ¿verdad? ujú, Si voy a trabajar con niños, pues claramente necesito cierto contexto. Si voy a trabajar con jóvenes o con adultos en un espacio laboral, pues tengo que adaptar en ese sentido. ¿Por qué? Porque el fenómeno, porque el objeto, porque el contexto es distinto. Entonces, yo creo que ese es el desafío del capacitador o del formador o del desarrollador. O sea, ¿cómo, cómo identificar el método correcto de acuerdo a la situación que está abordando? Y en ese sentido, insisto, insisto, los métodos abiertos, transparentes, participativos, colaborativos son mucho más efectivos que los métodos tradicionales. ok. Y usted ha mencionado que en su experiencia ha trabajado tanto como con niños, personas pues, que llevan muchos años trabajando en una empresa, etcétera. Entonces, en cuanto a eso, usted, desde su experiencia, como cuál ha sido un ejemplo de este tipo de, de enseñanza, digamos, como Eh, que... Te podría hablar de proyectos. Ajá. Nosotros qué sé yo, tenemos un proyecto en una escuela en riesgo social, una escuela de niños en un área marginal.
¿verdad? Y trabajamos bajo esta metodología STEAM, trabajamos el tema del abordaje de la ciencia, pero no en términos de enseñar matemáticas o ciencias, o sea, sino más bien de cómo abordar integralmente su realidad, cómo entender, por ejemplo, el cambio climático, cómo entender eh, su realidad, cómo entender el tema de los materiales, en fin, etcétera, etcétera. Y cómo desarrollar, por ejemplo, temas más de inspiración, cómo desarrollar esperanza, cómo desarrollar capacidades de emprendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, dentro de esa experiencia, esos niños, eventualmente, la agricultura, por ejemplo, es parte del ámbito de enseñanza. Entonces, creamos una huerta, se sembraron lechugas, y desde el proceso de siembra hasta el proceso de cosecha, las vendieron y con la plata que recogieron pagaron parte de la fiesta de la alegría. Entonces, eh, eso es un proceso distinto porque estás formando para la vida, estás formando para emprender, para inspirarse y creer eventualmente que un futuro distinto al que eventualmente tuvieron sus padres o su comunidad puede ser posible. Entonces, en ese sentido, entonces, el tema no es enseñar a sembrar, el tema no es enseñar qué es el cambio climático, el tema es usar eso a partir de preguntas, entender por qué ocurre eso y entender que las capacidades que se desarrollan ahí sirven para la vida, sirven para emprender, para salir adelante, para ser más efectivo, más eficiente, para eventualmente, y en esos grupos que fueron formados bajo esa modalidad, eventualmente ganaron ferias y mostraron una diferencia importante con respecto a los niños que recibían capacitación tradicional. Eso lo estamos trabajando también en una escuela rural. eh, También lo trabajamos con jóvenes de colegios técnicos, personas que están haciendo, jóvenes que están haciendo su práctica, también lo trabajamos ahí. Entonces, por ejemplo, en lugar de enseñarles a programar, bueno, solo a programar, les enseñamos a construir una computadora. Entonces, usamos Raspberries, Arduinos, ese tipo de cosas. Les enseñamos a montar una computadora, les enseñamos a usarla para resolver problemas, pero también les enseñamos a explicar lo que hicieron, a exponer lo que hicieron, a debatir con otros. Y en esa línea, pues es el mismo método que usamos con niños, solo que los ejercicios son distintos, ¿verdad? El alcance del ejercicio es distinto. Eh, y como eso es un ejemplo, digamos, de elementos que tenemos y por eso con este cliente, que yo soy parte de ese cliente que es muy importante, tenemos un convenio con la Universidad de Costa Rica, estamos trabajando con la Escuela de Educación en desarrollo de estas capacidades alternativas más integrales para el desarrollo de capacidades. No sé si este Entiendo. ejemplo te sirve. Sí, sí, claro. Y, ok, y entonces con esta enseñanza, digamos que debe ser más, como usted menciona, tal vez más íntegra, una enseñanza que va más al hecho de enseñarlos a crecer, no tanto como darles un tema y ya, sino enseñarlos a crecer. Usted diría que eso es un reto para la gestión del talento humano, para los recursos humanos a futuro, de intentar 100% enseñar a las personas como a crecer y no tanto darles un tema puntual. Totalmente, el tema de la formación continua, la formación para toda la vida, el tema de la reconversión, o sea, el mundo cambia tan rápido, la tecnología avanza tan rápido que nos rebasa, nos abruma. Entonces, nosotros tenemos que aprender a aprender, o sea, esa es la capacidad más importante, la más difícil. Entonces, si uno logra desarrollar esa capacidad de aprender a aprender, de no aferrarse a los viejos paradigmas, de no aferrarse en lugar de afirmar, preguntar, ese tipo de cosas. Yo creo que las personas de diferentes edades, de diferentes contextos, pueden desarrollar la capacidad para adaptarse mejor a lo que viene. Entonces, hoy en día hay que aprender, no sé, antes era aprender Excel, Word y demás, hoy hay que aprender a manejar la inteligencia artificial, mañana habrá que aprender otra cosa. Entonces, eso es prepararlos para la vida, es prepararlos para que se adapten mejor, para que reaccionen mejor a las demandas y eventualmente tengan mejor empleabilidad, o sea, puedan adaptarse mejor a los retos del empleo. Y por eso no es solo, como vos decís, no es solo enseñarles cosas,
no es transferir conocimiento, eso no funciona, ¿verdad? Ellos pueden aprenderlo solos con los diferentes recursos. El tema es enseñarlos a aprender y eventualmente aplicar eso a su realidad y usarlo para ser ciudadanos, ser personas mucho más productivas, con mejor bienestar, mejor calidad de vida y enfrentar pues este contexto mundial que es bastante angustiante, lleno de estrés y con tantas dificultades para encontrar sentido y demás, ¿verdad? Sí, claro. Y también en el entorno laboral, bueno, al menos el tema va de la mano con la discriminación, o al menos eso se menciona, discriminación por edad, edadismo. Entonces, desde su perspectiva, diría que en las empresas existe como esta discriminación por edad, o es algo que tal vez ahora se está luchando bastante, ya no se está dando Yo, tanto. yo creo que Ujú, sí, ¿verdad? Digamos, el hecho de decir que las generaciones nuevas son de cristal porque no aguantan palo, ujú, porque no aguantan críticas, porque esto y porque preguntan. O sea, definitivamente la formación ha cambiado. O sea, hace 40, 50, 60, 70 años, la formación en la familia como núcleo estaba muy basada en el castigo y la recompensa, ¿verdad? Ese tema ha evolucionado. Ahora, hoy en día se usa más la retroalimentación, la reflexión, el análisis y eventualmente no tanto la disciplina como tal. Claramente eso genera diferencias en las personas. Entonces, usted no puede usar el castigo con una persona de 20 años, una persona que tal vez nunca en su vida ha sido castigada, ¿verdad? Entonces, el tema es cómo yo uso procesos más efectivos, retroalimentación, consulta, este tipo de cosas. Eh, entonces, si yo soy un gerente y fui formado a golpe, soy trabajólico y yo creo que el éxito de una persona depende de trabajar 20 horas al día y que creo que el castigo es una forma de fortalecer el carácter y creo ese tipo de cosas y lo implemento con personas jóvenes que esa no ha sido su experiencia en su familia, pues claramente voy a tener un conflicto. Entonces, el tema no es que son de cristal, el tema es que estoy usando el método incorrecto con ellos, ¿verdad? Y también a nivel de personas ya en edad de retiro, además, pues en la medida que hay menos personas que están llegando al mundo, yo tengo que repensar cómo aprovecho la experiencia de esas personas y en lugar de mandarlas a la casa, tengo que integrarlas al trabajo. Entonces, eh, la discriminación por edad claramente existe, ¿verdad? O sea, en términos de que los viejos ya no dan o los nuevos ya no tienen capacidad, entonces yo soy el que puedo, yo soy el que tengo, yo tengo la oportunidad. Pero eso no es diferente a otros momentos generacionales, donde cada generación cree que tiene el sartén por el mango y tiene la solución. Entonces, ciertamente la segmentación por edades, el encasillamiento, el etiquetamiento, esos son prácticas perversas que se han usado siempre y lastimosamente se siguen usando. sí, claro, las empresas actualmente, digamos, deberían buscar como la parte de ser, al momento de realizar las capacitaciones, tal vez tener un poco más de inclusividad, variando un poco el estilo según sea de las personas y tal vez buscar un poco ser más efectivos con las generaciones. Claro, porque hoy en día el 50% de la población es lo que se llama nomad, ¿verdad? Es un nómada de conocimiento. Son personas que están acostumbradas a trabajar con diferentes empleadores, están acostumbradas a trabajar tiempos cortos, por horas, etcétera. Tienen una modalidad de trabajo distinta a la modalidad tradicional de una jornada y esto y lo otro. Entonces, esas personas eh, pues están acostumbradas a trabajar con cualquier persona, están acostumbradas a ser visibles, a crearse sus propios objetivos, a aprender por sí mismos, o sea, tienen mejores capacidades para sobrevivir en este tiempo de hoy. ¿Por qué? Porque tienen que sobrevivir a las modalidades de empleo que hay hoy en día, ¿verdad? Insisto, tiempos cortos, contratos cortos, etcétera, etcétera. Entonces hay que aprender a sobrevivir así. Ujú. Y entonces, eso, insisto, genera diferencias. Ok.
Y ya para dar un cierre, ¿qué consejo le daría usted a los profesionales que diseñan, digamos, este tipo de estrategias y que imparten este tipo de programas a diferentes generaciones? Yo diría que primero es conocerse a sí mismo, ¿verdad? Conocer los prejuicios, las limitaciones, eh, los paradigmas que se manejan, eh, las formas de discriminación que existen por edad o por otros tipos de características, ¿verdad? No solo por edad, por género, en fin, las diferentes formas en que hoy en día se discriminan a las personas. eh, Entender quién soy, qué pienso, qué hago, formarme, ¿verdad? Prepararme en técnicas efectivas de desarrollo de capacidades, eh, y implementarlas, probarlas, aprender, mejorar, y siempre con la intención de lograr lo mejor para la persona que yo estoy sirviendo, ¿verdad? Porque el objetivo no es cumplir un programa, transferir un contenido, hacer un examen, o sea, eso no es la intención. La intención es que la persona pues aprenda y que sea una mejor persona, mejor preparada para enfrentar el mundo de hoy. Entonces, eso es lo que yo le diría a las personas en capacitación. Claramente, en la realidad hay poco tiempo, hay mucha presión, no hay muchos recursos, etcétera, etcétera. Entonces, se tiende a caer mucho en el paradigma tradicional de la capacitación, que es dar un taller o un seminario o una clase, vamos a dedicar 3 horas, meter a la gente 3 horas en un aula y trabajar un tema. Y después sacarla y ni siquiera preguntarle si aprendió, si le gustó, etcétera, etcétera. Entonces, no siempre se pueden implementar las mejores herramientas porque no siempre hay los recursos ni las capacidades disponibles. Pero eso es lo que deberíamos hacer si queremos sobrevivir. Veamos que Costa Rica necesita eso, porque nosotros estamos compitiendo en términos de capital intelectual con otras áreas y estamos perdiendo terreno en términos de ese desarrollo del capital humano en Costa Rica, ¿verdad? Y necesitamos personas así, que aprendan rápido, que aprendan por sí mismas, que tengan pensamiento crítico, que puedan resolver problemas, etcétera, etcétera. Eso solo se logra con métodos correctos como los que hemos hablado, ¿verdad? Ok, Entonces, eso es un poco lo que yo diría. está bien. Bueno, don Carlos, muchísimas gracias, porque en realidad es una entrevista corta, entonces por eso tal vez no podemos adentrarnos tanto en el tema, pero Qué eh, gusto. muchísimas gracias, tanto de mi parte como de mis compañeros. Le agradecemos por compartir sus experiencias y reflexiones con nosotros. Y la verdad es que sus aportes nos ayudan mucho a comprender mejor el tema, Muchísimo gusto. Estoy claro. a la orden y Entonces, muchísimas gracias. no a la orden. Cuídense mucho y estamos a disposición. Ok.